Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 10, versículo 19. Yo también tengo un testimonio. La semana pasada dije, necesito una Biblia con letra más grande. Eso fue el domingo. Fui a comer, comimos con unos hermanos y les dije, sí, necesito como una Biblia con letra más grande. Ya, llegando a su casa, abro la mochila y había una Biblia que me regalaron con letra más grande, más chiquita, con letra más grande. Entonces Dios tiene especial cuidado, hasta aunque sean pequeños aspectos. ¿Qué dice, hermanos? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, ¿y qué? Y nada os dañará, absolutamente nada. El poder de Dios realmente se ha estado manifestando en la iglesia, y familias se han estado uniendo. Ha habido sanidades que no pueden ser explicadas por ningún médico, con el caso de Sandy, el caso de Vero. Gente ha sido libre. El poder de Dios se ha manifestado a través de hermanos. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Francis? Que recibió a Cristo y esta muchacha cayó a tierra por la presencia de Dios. Entonces Dios está usando a la iglesia. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero ¿qué pasa? Obviamente, el diablo se enoja y quiere desbalancearnos. El diablo es real, es un enemigo que siempre va a intentar atacarnos. ¿Qué ha estado pasando con la iglesia? Vamos a Juan, capítulo 14. Versículo 12. Amén. 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Estamos llamados a qué? A hacer las mismas obras que Jesús hacía y aún mayores. Tenemos que hacerlo. Para eso estamos. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Tenemos que seguir actuando de la manera en que la iglesia se ha estado moviendo para extendernos también a más personas. ¿Se acuerdan que Pablo una vez nos compartió? Uno de los propósitos de la iglesia también es para extenderse. Tiene que haber más gente que conozca el nombre de Jesús para que sean salvos primeramente. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo, actuando, moviéndonos en fe para ver la gloria de Dios. Acompáñenme a Marcos, capítulo 16. Versículo 17 y 18. Marcos capítulo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ha pasado? Ha pasado. Ahora, hay que tener cuidado con este texto. No hay que tentar a Dios. Dice, tomarán en manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No por eso vamos a estar haciéndolo, ¿verdad? No hay que tentar a Dios, ¿sí? Hay que tener un balance. Entonces, cuando empiezan a mostrar estas señales, el diablo quiere robar esas bendiciones a toda costa. Porque aparte de que él vino a matar, robar y destruir a cada uno, no quiere que se extienda el poder de Dios. No quiere que sea transmitido a otras personas, porque eso va en contra del reino del diablo. Entonces, vamos a Juan, capítulo 10, versículo 10.
Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En las semanas pasadas ha habido ataques, sí, pero no por eso nosotros dejamos de confiar en Dios. Jesús dijo que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y si Jesús me dice, te voy a dar vida en abundancia, así va a ser. No hay de otra. Aunque el diablo intente atacar, Dios lo torna para bendición. ¿Qué pasó con Ilse? El diablo la quiso atacar y lo tornó para bendición. Y ahora experimentó el amor de Dios. Es completamente libre. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que aprendimos la semana pasada. Mantenernos firmes en la fe. Firmes en Jesucristo. Porque si Él nos manda a hacer las cosas, como vimos también la semana pasada, como Noé, Él nos va a dar todas las herramientas para que podamos hacerlas. ¿Va a haber pruebas? Claro. Pero esas pruebas nos van a permitir ver más cómo Dios actúa y más su poder. Amén. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios bendice y el diablo quiere robarlo. Vamos a Números, capítulo 22. Por ejemplo, lo que comentaba el hermano Alfonso, ¿no? Dios le dijo a los egipcios que les entregaran todo su oro. Y los israelitas salieron con oro, ¿no? Entonces, estaban siendo bendecidos en lo material. ¿Pero qué hicieron? Lo fundieron para hacer un becerro. O sea, Dios da una bendición y el diablo quiere robarla a toda costa, engañando. ¿Ok? Entonces vamos a leer del 1 al 8. Partieron los hijos de Israel después de salir de Egipto y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con los dádivas de la adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces, el rey de Moab empezó a ver cómo el pueblo de Israel era enorme, y donde ellos pisaban, prosperaban. Entonces, ¿qué? Tuvo miedo. Lo mismo el diablo. Empieza el diablo a ver que empieza a crecer la iglesia, que aparte de los integrantes, Dios está usando su poder a través de ellos. ¿Qué tiene el diablo? Miedo. Y va a querer maldecir. Va a querer frenarnos. ¿Ok? Entonces Balaam era un adivino, era un hechicero, al que este rey de Moab se acercó. Entonces en el 9 al 12 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, porque quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo a Dios Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. O sea, este Balaam
no podía llegar y decir, te maldigo, así de fácil. Él sabía que no tenía ninguna autoridad contra el Dios vivo, al Dios de Israel. Entonces él consultaba primero si podía hacer algún mal. Que le dice Dios, no lo maldigas, porque bendito es. Nosotros somos benditos de Dios y no puede tocarnos el mal. Va a intentar, pero no puede tocarnos el mal si nosotros estamos firmes. Ahora vamos en el mismo 22, del 15 al 18. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam, el hechicero, y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. No puede. Dice, me puedes dar lo que tú quieras, pero es que no puedo. No puedo quebrantar lo que Dios ya dijo. Si ellos son benditos, son benditos. ¿Sí? Entonces, tenemos que caminar con esa autoridad. Yo soy bendito de Dios, soy santo y tengo que caminar en santidad. No puede el mal hacer nada. Sí. Sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero mayor es el que está en nosotros. No hay autoridad en contra de los hijos. No puede hacernos daño. Vamos un poco más saliente. Capítulo 23, versículos 7 a 9. Aquí está hablando Balaam lo que le dijo Dios. Y él tomó su palabra y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme Jacob, y ven, execra a Israel. Execra es como condenar. ¿Por qué maldiceré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar o condenar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará, ¿cómo? Confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. No puede. Ese pueblo vive confiado, porque Dios lo ha dicho. Se dijo hace rato, ¿no? No temas y no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo está viviendo uno? Confiado. Confiado. No nos puede tocar el mal. Vamos al capítulo 23. Igual, versículo 18 al 26. Otra vez. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no le ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como la del búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? No se puede quebrantar la autoridad de Dios. Aún los conocedores que hacen agüeros o que hacen menjurjes contra cristianos no tienen el poder.
Saben, cuando lo hacen para personas que no son cristianas. Pero saben que cuando lo hacen contra un hijo de Dios, se están metiendo en graves problemas. En muy graves problemas. El diablo mismo lo sabe. Meterse con los ungidos no puede, porque Dios pelea por nosotros. Si un cristiano tiene ese conocimiento y entendimiento, es decir, el diablo no puede atacarme porque Dios me ha dado autoridad sobre él, entonces así va a ser. Vamos a seguir un poco más adelante. Vamos a Job, capítulo 1, versículo 6. Job, capítulo 1, versículo 6. Al 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Hay falta varios. Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. El diablo siempre está buscando nuestros errores, nuestros fallos, o a veces hasta nos los inventa. Nos hace sentir mal. Él es el acusador. Él va con Dios y le dice, mira lo que está haciendo. Entonces se siente mal. Pero si nosotros tenemos, lo voy a seguir repitiendo, ese entendimiento de que nosotros somos justificados por la sangre de Jesucristo y que al momento de hacerlo caminamos en la luz, o sea, dejamos de practicar el pecado, nada nos puede tocar. ¿Qué le dijo Dios? Pruébalo, prueba a Job, pero no toques su vida. El diablo no puede hacer nada, absolutamente nada, si Dios no lo autoriza. O sea, a veces nos pintan al diablo como todopoderoso, pero no es así. Él está bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, si nosotros vivimos otra vez con ese conocimiento, entendimiento, ¿a quién tenemos que tener temor? ¿A Dios o al diablo? A Dios. Él es el que manda. Él es el que manda. Las huestes espirituales de maldad tienen que pedir permiso a Dios. No hay otra forma que puedan actuar, porque Él es soberano. Ahora, esa autoridad, desde el Antiguo Testamento, Dios nos las ha querido delegar a nosotros también. Vamos a Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Jeremías 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Dios nos apartó, nos puso sobre todas las naciones para proclamar su nombre, para proclamar salvación. A eso estamos llamados. Acuérdense que Dios, como nos hizo, a su imagen y semejanza, quiere que seamos como Él. Entonces, si Él tiene la autoridad, Él quiere que nosotros también tengamos autoridad en contra de las huestes espirituales. O también en contra de naciones que no vayan haciendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando Israel sale, Dios ocupa a Israel para traer juicio a otros reinos que iban en contra de la ley de Dios. Quiere que hagamos lo mismo, nos da esa autoridad. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Era su pueblo, ¿no? Ahora, ¿cuánto más que somos sus hijos? Vamos a Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? O autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que hemos creído en el nombre de Jesús, que le pedimos perdón por nuestros pecados y lo recibimos en nuestro corazón y le dijimos, Dios, ahora tú mandas en mi vida, a todos nosotros, ahora somos sus hijos. Somos sus hijos y nos ha dado potestad. Él no quiere que estemos desprotegidos en ningún momento. ¿Se imaginan un padre que no defienda a su hijo? No cabe, ¿no? No cabe en la razón. Él le dice, ve, haz esto, y lo deja solo. Él va con él. Y si algo llegara a pasar, él lo defiende, ¿no? Es igual con nosotros. Si Él nos está diciendo que vayamos y sigamos imponiendo manos sobre enfermos, que prediquemos el Evangelio, que nos paremos aquí a dar devocionales o a dar prédicas, es por el respaldo de Dios. No es por la fuerza del hombre, es por el respaldo que Dios está dando. Y a Él es nuestro temor. Cuando nosotros participamos en el pacto, cuando nosotros recibimos a Jesús, por medio de la cruz, tuvimos un pacto con Él. ¿Se acuerdan que Jonathan y David hicieron un pacto? Cambiaron sus ropas, ¿no? Jonathan tomó el lugar de David y David tomó el lugar de Jonathan. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús nos perdonó nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar. Y toda acusación que el diablo quiera hacer en contra de nosotros es quitada de medio, clavada en la cruz. Ya el diablo no puede hacer acusaciones. Nosotros solo tenemos que rendirle cuentas a Dios, no a nadie más. Si nosotros sentimos que tenemos pecado o sabemos que tenemos pecado, vamos y se lo confesamos a Jesucristo. ¿Y qué pasa? Nos los perdonan.
Y toda acusación, todo ataque que el diablo quiera venir contra ti, de es que acuérdate que tú hiciste esto, o te acuerdas de esto y esto y esto, fue quitada de medio. Ya no hay más acusaciones. Jesucristo me perdonó y voy a caminar conforme a Jesucristo. ¿Y qué dice después, en el 15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al momento que Jesús murió, en su momento más débil, fue cuando trajo victoria sobre toda potestad. Cuando Él muere y desciende al Seol, en su mismo campo, Jesucristo los venció, porque Él era recto, Él era santo, y nosotros ya tomamos su lugar. Nosotros, por la sangre de Jesús, podemos vencer a las potestades. Cuando vengan ataques, hermanos, ustedes estén firmes y siempre regresen a la cruz. Es real, los ataques son reales, pero nuestro Dios también es real y es vivo. Y tiene poder por sobre todo eso. No puede hacer nada el diablo sin que Dios lo permita. Y nosotros estamos del lado de Dios. Somos sus hijos. Vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, capítulo 10. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, llorando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí. Dios nos muestra cómo es que tenemos que estar firmes. Los ataques van a venir, pero se van a apagar los dardos del enemigo. Si estamos con fe, si estamos predicando el Evangelio, tenemos que estar ceñidos con la verdad, con justicia, pero sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Tenemos fe en nuestro Dios? Amén. Tenemos fe en nuestro Dios. Él ha cumplido su pacto, murió por nosotros. ¿Cómo no nos dará más también todas las cosas? Y si Él nos está diciendo que tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones, así es. Así va a ser. Y lo hemos visto aquí. Lo hemos visto. No hay vuelta de hoja. Tenemos que tomar esa autoridad. No esa fuerza del hombre. Si uno lo hiciera con su propia fuerza, no se podría. Pero si uno está consciente de que es un vaso de barro y que la autoridad ha sido puesta en nosotros, entonces usémosla, porque por algo nos la está dando. Tenemos que tomar autoridad en todo momento, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia. Cuando haya liberaciones, se toma autoridad porque somos hijos de Dios y Él nos las ha dado. La autoridad de Jesús es inigualable. No hay alguien que pueda tener la autoridad que Jesús tiene.
Vamos a Filipenses, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús está puesto por sobre todo. Toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará. Ahorita en la tierra tenemos el libre albedrío. Y hay gente que desgraciadamente va a morir sin Jesucristo. Y lo va a rechazar. Pero va a haber un juicio, el juicio final, el juicio del trono blanco, en el que creyentes y no creyentes van a estar ahí. Va a haber dos. El juicio del trono blanco es para las personas que nunca creyeron o confesaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y el otro es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para sus hijos, para dar recompensa, galardones. Dice en Apocalipsis que al final no se halló espacio. Todo el universo de la tierra se va a desmenuzar, se va a desaparecer. Dice que no se halló muertos en la tierra ni en los mares, y que el Seol, o el infierno, escupió a todos los muertos para presentarlos delante del trono blanco. Y los que no eran creyentes van a saber en ese momento que Jesucristo es el Señor y que Él tiene la autoridad. Y toda lengua confesará: Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará. Ese momento va a llegar. Creas en Dios o no, va a llegar ese momento. Nosotros ya lo sabemos, nosotros lo confesamos ahorita. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y doblo mi rodilla ante Él, únicamente ante Él. No doblo mi rodilla al enemigo, doblo mi rodilla a Dios. Ahora, los demonios, ellos ya han sido juzgados. El diablo y sus demonios ya han sido juzgados. Ellos ya están condenados al lago de fuego. Porque han visto las liberaciones, ¿no? Y se acuerdan que el pastor decía, cuando manifestaban esas cosas: ¿quién es el Señor? Dime quién es el Señor. Y estas cosas lo dicen. Jesucristo es el Señor. Lo dicen con todo el dolor. Pero ellos saben que Jesucristo es el Señor y que a ellos se tienen que doblegar. Vamos a ver un poquito más adelante. Dios nos ha dado la autoridad. Bueno, vamos a Mateo 28. Mateo 28. El versículo 18. Al 20. Y Jesús se acercó. ¿Lo tienen? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué creen que Jesús dijo primero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Y después dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primero Él estableció, yo tengo la autoridad, vayan y prediquen. Estaba diciendo primero, yo tengo la autoridad, porque los ataques iban a venir. Los ataques iban a venir, son inminentes.
Pero no por eso vamos a dejar de hablar de Jesucristo o de vivir la vida como Él nos está mandando a hacerlo. Él tiene la autoridad, siempre la va a tener y nos la da a nosotros, como lo leímos en nuestro versículo base. Ahora, en la Biblia también dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni los mismos ángeles nos pueden separar del amor de Dios. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios echa fuera todo temor. Si nosotros tenemos más conciencia de cuánto amor tiene para con nosotros, entonces todo temor se va a quitar. Porque si te voy a hacer daño, te voy a lastimar o pasa esto, y espera, Dios me ama. Dios no va a permitir que nada malo me pase. Claro, siempre y cuando esté caminando en sus estatutos, ¿no? Porque si no, uno se va a jugar al mundo o se mete, como le decía el hermano, se mete con las filisteas y uno termina pelón, ¿no? Ya le vi que le pasó a varios aquí, ya están. Siempre tenemos, si sabemos que Dios nos ama, ¿por qué Él va a permitir que nos hagan daño? Si Él dio a su Hijo, ¿por qué Él va a permitir que nos hagan daño? Si Él nos rescató del infierno, ¿por qué va a permitir que nos hagan daño? Si todas las cosas están bajo sus pies, ¿por qué Él va a permitir que nos hagan daño? Les pregunto, ¿por qué lo permitiría? Él nos ama. Y si nosotros estamos conscientes de su amor para con nosotros, todo lo demás tiene que ser pasajero. Lo repito, ¿van a haber ataques? Sí, van a haber ataques, pero el amor de Dios es mucho más grande que eso. En todo momento, no tengamos temor de eso. No tengamos temor, prosigamos a la meta. Imagínense, en serio, Pablo decía, prosigo a la meta para ver si la alcanzo. O sea, Pablo mismo dijo, para ver si la alcanzo. Él sabía que Dios le había dado una responsabilidad enorme, pero Dios sabía que él también es humano y que podía fallar. Pero no obstante, él seguía. Ahora imagínense nosotros. Dios ya tiene preparado un galardón. Nosotros tenemos que alcanzarlo. Si Pablo dijo, a ver si alcanzo, imagínense ahora nosotros. No hay diferencia. Tenemos el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Tenemos un mismo corazón. Dios nos ama, hermanos. Y si hay ataques, veamos primeramente la cruz, porque ahí fue donde Jesús quitó todo. Se entregó por nosotros. ¿Por qué Él habría de permitir que nos hagan daño? Si Él tiene la autoridad, porque diría, sí, hace daño a mi hijo. Ya vieron, intentaron maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Balac? No, pues si no los maldices, tampoco los bendigas. A ver, ¿caminamos con esa confianza? ¿Caminamos con esa confianza? Vamos otra vez a Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, del 17 al 19. Ahorita me acordé que cuando fuimos con un amigo de David, hasta allá súper lejos, que fuimos Pavel, David, un hermano y yo, era una persona que necesitaba liberación. Estaba lejos, ¿no? Y era un poco tarde, pero si Jesús dijo, id y predicar mi evangelio, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ir. Se sintió el testimonio de que debíamos de ir. Hay veces que no se siente. Hay veces que Dios te detiene, porque por algo está pasando.
Entonces fui Pavel, llegamos, íbamos orando en lenguas. Orando en lenguas. Cuando uno ora en lenguas, es como decía el pastor, una batería que se va cargando, que el poder de Dios empieza a llenar, a fluir, porque estás andando en el Espíritu, no en tu carne. Por eso es importante que nosotros en nuestras casas oremos en lenguas. Mucho tiempo. Oremos en lenguas. Y así vamos a estar cargados con el poder del Espíritu. Nos fuimos orando en lenguas como 40 minutos, ¿no? Sí había cierto, o sea, nos escribieron, nos dijeron, es que está lejos, no se imaginó un lugar medio feo. Había un video de cómo el chavo estaba con su celular y ponía un espejo y se veían caras de demonios en el espejo. Cuando llegamos a la casa, se sintió una opresión, como si te metieras en un coche caliente y lo cerraras. Se sintió una pesadez porque había ahí tomado autoridad los demonios. Nosotros llegamos y el chavo estaba como completamente desesperado. Ya no podía dormir. Sus espejos, incluso las ventanas, ¿no? Las había cubierto con zarapes, porque es que no puedo verlo. Escucho ruidos. Estaba completamente desesperado. En serio, se sentía una opresión. Entonces, ¿qué se hace? Jesús dijo, vayan. Yo les doy autoridad. Platicamos con él. Primeramente le rendió su vida a Jesucristo. Empezó a llorar. Dijo, te entrego mi vida, ya no puedo más, dijo. Se terminó de orar. Se empezó a orar en lenguas. Se levantaron las manos para tomar autoridad. Y esa pesadez se empezó a ir. Incluso hasta la luz, ¿no? Empezó a haber más luz. Y el chavo cayó rendido, se fue para atrás. Pero después se levantó y como que me quería hacer daño, me quería agarrar del cuello. En el nombre de Jesús no me puedes hacer daño, no puedes hacerme daño. Como si le estuvieran agarrando la mano, no la podía levantar. Eso es tomar autoridad. No nos puede hacer daño. No Alejandro, no porque Alejandro diga, no me haces daño. Yo no tengo nada. Es el poder que Dios ha puesto sobre nosotros. Es en el nombre de Jesús, por la sangre que Él vertió, por su sacrificio, porque Él se humilló. No porque yo haya hecho absolutamente nada o porque me crea mucho. Es el poder de Dios actuando. Ahora, lo ocupamos responsablemente para el beneficio de los demás. Vamos aquí otra vez a Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús dio la autoridad, ¿sí o no? ¿Lo hemos visto cómo actúa? Ahora, se usa con responsabilidad. ¿Por qué lo digo? ¿Cuántas iglesias no hay que va el ministro y llega ahí, poder de Dios, y todo que se caen y empiezan a tambalearse? Eso no viene de Dios. Es gente que busca dinero, gente que busca ego. Y aquí mismo nos los acaba de explicar. Llegaron los 17, en el 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cómo respondió? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué está pasando ahí? Los discípulos llegaron gozosos, ¿no? Eran 70. Dijeron, es que cuando decimos que en el nombre de Jesús se sujetan, no hay otra cosa. Pero a veces el ego de una persona que ha participado en liberaciones se puede subir. Y les dijo Jesús, yo veía
como es nueva la Biblia, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás antes era un ángel hermoso. De hecho, Satanás era el encargado de la alabanza. Pero como se empezó a envanecer, se quiso hacer igual a Dios. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Por su ego, él cayó. En el nombre de Jesús, demonios salen, hay liberaciones. El nombre de Jesús es tan poderoso que después, también en Mateo dice, en aquel día se acercarán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y diré yo a ellos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Se dan cuenta cómo el poder del nombre de Jesús actúa? Estas personas nunca fueron salvas. Las que decían, en tu nombre echamos fuera demonios. Esas personas nunca fueron salvas. Porque lo agarraban como... Apenas pasó también. Mi hermana me dice, hay una señora que tiene una enfermedad que no se la pueden curar. Y decía que si pueden orar por usted. Les dije que viniera aquí porque necesitaba liberación aquí a la iglesia. Le dije, claro que sí, dile. Y ya le dijo, sí quiero ir. ¿Cuánto me cobran? Le estaban cobrando 7,000 pesos. 7,000 pesos por oración. Les tuvo que dar un coche. ¿Se dan cuenta cómo ocupan el nombre de Dios para su propio bien? El nombre de Dios es poderoso, y más para los que son sus hijos, porque Él obra a nuestro favor. Pero tengan cuidado en donde vayan, o si lo ven, si alguien se empieza a ensalzar y decir, es que yo libero y así, tú no haces nada. Tú no haces absolutamente nada. Lo acabamos de ver con el hermano Alfonso. No jures ni por tu cabeza, porque no puedes decir a un pelo que se haga blanco o que se haga negro. Jesús es el del poder, hermanos. Y los que se paran aquí se hace con temor y reverencia. Nadie de nosotros tiene nada. Es solamente el respaldo de Dios. Amén. Uno le da su vida a Jesucristo, ¿no? ¿Y qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. Lo aprendimos con nuestro pastor. Tú no sigues a las señales. Las señales siguen a los que creen. Entonces tenemos que estar listos. Tenemos que tener esa autoridad. Uno acaba de recibir a Cristo. Y cuando pase algo así, ya uno puede tomar la autoridad. Vamos a Jeremías otra vez, capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Acabo yo de empezar, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y dice, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, porque a lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y después dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A mí me da mucho gusto el testimonio que nos dio Francis la semana pasada, porque empezó a orar y tomó autoridad y ese muchacho se derrumbó. Ella ya sabe que tiene autoridad. No es ella, sino es la que Jesús le ha dado. Cuando vean liberaciones, hermanos, no se alejen. No digan, es que no sé qué hacer. Uno apoya en oración. Uno apoya en la oración. Y le doy gracias a Dios porque realmente Él sigue hablando. Él sigue hablando. Le doy gracias también por la diligencia de los hermanos en oración. ¿Por qué? La semana pasada tuve muchos ataques. Uno en específico.
Era un lunes en la noche, como a las 3 de la mañana. Tuve un ataque muy fuerte y había una presencia ahí en mi cuarto. Me levanté y tomé autoridad. Lloré y caí dormido. ¿Sí? Al día siguiente, una hermana me dice, Ale, ¿pudiste dormir? Y le dije, no, de hecho tuve un ataque. Me dijo, Dios me despertó y me dijo que orara por ti, más o menos a las 3 de la mañana. Dios tiene cuidado de nosotros. Así, tal cual. Y le doy gracias porque, ¿se acuerdan que estábamos hablando la semana pasada que Dios cuando habla te pide que tengas voluntad y que va en contra de tu carne? Imagínense si esa hermana hubiera dicho, son las 3 de la mañana, mejor me quedo dormido. Esa hermana actuó conforme a la voluntad de Dios y fue de bendición para mi vida y lo sigue siendo. Amén. Dios nos cuida, hermanos. No tengamos miedo de lo que nos venga. Si aprendimos que el mundo está hecho un caos, nosotros como tenemos que estar firmes. Y aunque haya potestades y demonios que quieran atacar, ¿cómo nosotros estamos? Firmes. Él me cuida. Él me cuida. Confío en Él. Vamos a Marcos capítulo 1. La autoridad es algo básico en la vida de un cristiano. Marcos capítulo 1, versículo 21. Al 27. Amén. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido por destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús tiene completa autoridad. Pero fíjense, Él llegaba a la sinagoga y empezaba a enseñar. Él estaba enseñando. Y de repente el demonio gritaba, ¿qué tienes contra mí? ¿Has venido para torturarnos, para destruirnos? O sea, los demonios tiemblan ante Él. Jesús nunca tembló con ellos. Los que tiemblan son los demonios. ¿Cuándo vieron a Jesús y Jesús le dio miedo? Por favor. Los que tenían miedo son los demonios. Y Él solo ¿qué hacía? Hablaba la palabra de Dios. Era santo. Es santo. Ellos se manifestaban. Las señales le seguían a Él. Y Él con toda autoridad decía, ¿quién es este? ¿Es su doctrina? Él habla con autoridad. Él sabe quién es. Él es hijo de Dios. Vamos a Santiago. Sé que está largo el día de hoy, pero es necesario. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiemblan. Los demonios tiemblan delante de Jesús. Jesús vive en nosotros. Ellos tienen que temblar. Nosotros no tenemos que temblar cuando ellos quieran hacer de las suyas.
Al contrario, firmes, firmes, firmes. Vamos a Mateo capítulo 26. Versículo 73. Esperen, antes de que vayan. Jesús nos dio la autoridad, ¿no? Decía, miren con cómo habla Él, con qué doctrina habla. ¿Cuál es esta? Es que habla con autoridad, habla con autoridad. Jesús se las da a sus discípulos y Pedro era un hombre pescador, era alguien burdo en sus palabras quizás, era alguien muy acelerado y como estuvo tiempo con Jesús, ¿qué pasó? Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando nosotros pasamos tiempo en intimidad con Dios, leyendo la Biblia, orando, nos asemejamos más a Él, más y más y más. Entonces, si decía que Jesús hablaba con autoridad contra demonios, ¿cómo nosotros tenemos que hablar? Con autoridad. De la misma manera. Nos hicimos uno. De la misma manera tenemos que tratar todo ataque. No puede vencernos, hermanos. No puede vencernos. Somos hijos de Dios. Tenemos que estar firmes. Firmes en todo. No dejar que estos ataques también se multipliquen. ¿Por qué? Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Resistid firmes en la fe, firmes. Sed sobrios, velad. El diablo rugiente dice, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pastor nos decía, ¿qué es lo que huele un león? La carne. O sea, el diablo nada más está esperando a ver cuándo uno de los hijos de Dios no hace la voluntad de Dios y se deja guiar por su carne. Por su carne. Otra vez lo vimos. Sansón no hizo la voluntad de Dios, actuó por su carne y cayó. ¿Sí? Cuando Israel le dijeron que cuando a Balaam le dijeron que maldijera a Israel, no pudo, los bendijo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después? Los israelitas, por su carne, se unieron con otras culturas que Dios les había dicho que no lo hicieran y cayeron muertos, 22,000. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos está protegiendo en todo momento, aunque no lo sepamos? Y Dios siempre nos va a proteger. Es nuestro Padre amoroso. Pero si nosotros hacemos lo que nosotros queramos, entonces te estás saliendo de la protección de Dios. O sea, después de todo lo que Balac le dijo a Balaam, pues si no los maldigas, pues tampoco los bendigas. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Se aleja de Dios, hay una unión desigual y ellos mismos se causaron su derrota. Cuando hay ataques y siguen
pasando y siguen pasando y siguen pasando, tenemos que analizar si nosotros estamos andando en la carne, si es que nosotros estamos permitiendo que pase esto. A por ti ya ha vallado y te morderá la serpiente. O sea, tú abres la puerta a algo y te va a atacar. Ahora, Dios es bueno. Cuando uno se arrepiente, Dios quita todo eso. No se queda para siempre. Él nos libra. Pero si son recurrentes, entonces algo está mal, algo estoy haciendo yo mal. No es Dios, Dios me cuida, lo acabamos de ver. Es algo que nosotros estamos haciendo mal. Lo entendemos, pedimos perdón y tomamos autoridad. Todas las actas que iban en nuestra contra son quitadas de medio. Nosotros tenemos la autoridad dada por Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues ¿a quién? Y resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Huirá de vosotros. Someteos ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Yo no voy a someter al miedo. Si nos sometiéramos al miedo, entonces el diablo ya tendría ganada la batalla. Yo me someto a Dios. Lo que me diga que haga, eso hago. Y resistir. Estar firmes. Que la carne no me gane. Dios me dijo, haz esto tengo que hacer. Si en su palabra dice, tienes que dejar de hacer esto tengo que dejar de hacer. No me quiero engañar yo a mí mismo. ¿Y qué va a pasar? Él huirá de vosotros. Huirá, se irá. Si la palabra de Dios lo dice, es porque así es. Entonces tenemos que comprobarlo por nosotros mismos. Y así ha pasado. Así ha pasado. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ustedes lo saben, ¿no? La imposición de manos o el manejo de las manos. Cuando se toma autoridad, ¿por qué se levantan las manos? Vamos a Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, versículo 10 al 13. Éxodo 17, del 10 al 13. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El levantar las manos es tomar autoridad. Es tomar autoridad. Dios nos da la victoria. Estamos reconociendo, cuando levanta uno las manos, la pones sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque dices, Dios es más grande que yo. Todo viene de Dios. Yo no hago absolutamente nada. Yo lo reconozco a Él. Bajo mi cabeza ante Él. Él es el que toma toda autoridad. Por eso se hace. Cuando lleguen a sus casas, tomen autoridad de su casa. Esta casa es de Jesucristo. Cualquier persona que pise esta casa va a ser para Jesucristo. La luz de Dios resplandece en esta casa. No hay cabida para el enemigo. Cuando lleguen a su trabajo, Padre, toma autoridad. Tú reinas. Con su familia, tomen autoridad. Los padres,
tomen autoridad. Nada toca a mis hijos, Señor. Nada toca a mi esposa. Nada me toca a mí. Porque tú eres nuestro Padre. En ti confiamos. Y no hay nada que el diablo pueda hacer en contra de nosotros. Aunque se levanten ataques, no puede hacer absolutamente nada. Ya lo vimos. Los demonios tiemblan delante de su presencia. Tienen que pedir permiso. ¿Y qué es lo más hermoso? Dios nos ama. No va a permitir que nada malo nos pase, siempre y cuando estemos caminando conforme a su voluntad. Dios nos ama. Y aun cuando fallemos, Dios nos sigue amando, nos va a perdonar y nos va a seguir protegiendo. Amén. Y por último, nosotros ya tenemos ganada la victoria por la sangre de Cristo en la cruz. Tenemos toda autoridad en contra de huestes espirituales. Absolutamente toda autoridad. Toda. Toda. No dijo Jesús, excepto toda. Vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y cuando lean, hermanos, créanlo, porque así es. Porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? Sino de qué? De amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu cobarde para que huyamos. Dios nos dio un espíritu de poder. De poder. Todo por la sangre de Jesucristo. Por su amor a nosotros. ¿Y para qué lo usemos? ¿Para qué? Para su reino. Para que la gente conozca allá afuera otra vez la diferencia. Para que el testimonio de uno hable. Tomemos autoridad, hermanos. La iglesia está siendo usada por Dios. Así va a seguir siendo. No les sorprenda que vayan a venir ataques. Pero si vienen, ¿tenemos autoridad o no? Se derrota. Jesús ya lo derrotó. Sigamos hacia adelante. Sigamos orando por enfermos. Sigamos predicando el Evangelio. Y que nada nos detenga. Amén. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas solos, Señor. Tú siempre estás pendiente de nosotros. Pones tus ojos sobre nosotros, Señor. Nos enseñas el camino en que debemos andar. Padre, reconocemos que tu nombre tiene todo poder. Señor, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te rendimos nuestra vida, Padre. Doblamos nuestra rodilla ante ti. Y gracias, Señor, porque tú nos has delegado de ese poder contra las fuerzas del enemigo. Señor, esta congregación es tuya. Toma autoridad, Padre. Protege desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. A toda mujer, Padre, desde la más pequeña y a la más grande, protégelas. Dios, tenemos autoridad en contra del enemigo. Y así lo declaramos. Señor, que caminemos con esa autoridad en nuestra vida, con humildad, con amor, Señor. Que no tengamos un espíritu cobarde, sino el que lucha por tu reino en todo momento, Padre. No dejes que caigamos en tentaciones, Señor. Líbranos de nuestros enemigos. Y, Padre, glorifica tu nombre a través de esta iglesia. Gracias, Señor, por el amor que has puesto en esta iglesia. Gracias por los corazones dispuestos. Y gracias, Señor, porque tú vas a seguir haciendo maravillas. Padre, recuérdanos siempre en andar en humildad, que nunca se nos levante el ego, Señor, porque tuyo es el poder. Tú fuiste el que moriste por nosotros. Señor, no merecemos nada. Aún así tú nos lo das todo.
Gracias por tan grande amor, Padre. Bendigo tu nombre. Para ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando debemos decir no o sí. Luego ante el mundo, hermanos, bueno, en mi caso, me costaba trabajo decir, pues no, para no quedar mal. Pero poco a poco lo fui superando. La última vez, cuando empecé a congregar aquí, me invitaron para ser padrino de un niño de bautismo. Y pues con todo el corazón le dije no, porque sabía que ya no. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos. En Génesis, vamos a ver unos personajes bíblicos. 2, 3, 4. 5 personajes bíblicos, hermanos. Y vamos a empezar en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Amén. Los dos primeros personajes es Adán y Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y pues comieron, no pudieron decir no. Tuvo sus consecuencias, claro, lo vemos en Génesis 3, 17 y 20, los versículos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está la consecuencia, hermanos. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste, tomando pues polvo eres, y al polvo volverás. El siguiente personaje, hermano, lo vamos a ver en Éxodo 32, versículo 1 al 7. Esto sucedió, hermanos, mientras Éxodo 32. Mientras Moisés subió al monte a orar, a recibir instrucciones de Jehová, en la tierra se hacía un pachangón ya. Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preguntó a Aarón y dijo, pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber.
y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Si vemos aquí, hermanos, Aarón ni intentó, ni siquiera, no, pues no podemos, esperemos a Moisés. No. De volada les dijo que trajeran los zarcillos y todo lo que traían ellos de oro. Y en Éxodo, no lo busquen, hermanos, en Éxodo 12, 33 a 36, son las joyas que Jehová hizo que les entregaran el pueblo de Egipto a las mujeres. Y pues con esas joyas que traían, usaron para hacer el becerro de oro. Este mismo personaje, bueno, el sacerdote Aarón tampoco dijo, no, de volada, hagamos el becerro. El tercer personaje, hermanos, se encuentra en Jueces de 13, del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Y cómo se llamaba este niño, hermanos? Lo vemos en el versículo 24 del mismo capítulo. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Nazareo, para no confundirlo con nazareno. ¿Y cómo eran los nazareos? Ellos hacían votos. Y lo vamos a ver en ¿quiénes eran los nazareos? En Números 6, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará de crecer su cabello. Esos son los que hacían por voluntad propia para ser nazareos, sí. Pero Sansón la orden fue directa del ángel de Jehová, y pues tampoco supo decir que no. Y la consecuencia de él es el mismo capítulo de Jueces 16, pero el versículo 20. Lo empezamos a leer desde el 17, hermanos. Sansón, ya siendo joven, hizo muchas cosas a favor de Israel, hermanos, pero se involucró con una mujer filistea llamada Timat en el 14, nada está encabezando, y aquí vamos a leer con que también se involucró con Dalila.
Inclusive su mamá le reprendió en el 14, versículo 3, lo reprendió por haberse involucrado con una filistea. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomaré esta por mujer, porque ella me agrada. Siendo que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces la consecuencia de Sansón está en el versículo 20, pero empezamos a leer de favor desde el 17. Aquí Dalila le rogó, también las anteriores mujeres le pedían que les dijera dónde estaba la fuerza. Y en el versículo 17 dice: le descubrió pues todo su corazón Dalila, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me encargaré. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Perdió la fuerza no por el pelo, sino que Jehová pues ya lo había abandonado, ya había cometido muchos errores. Y este personaje también no pudo decir que no. Pero hubo uno, hermanos, que se dijo no, y ese lo vamos a ver en Génesis 39, del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Leemos el 6, por favor. Ahí describen cómo era José. Nada menos que José el soñador. El versículo 6 del 39. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de él del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí José tenía temor de Dios y lo tuvo, y él dijo que no. ¿Y cuál fue el resultado de él? Vemos el versículo 23, por haber dicho que, por negarse. El 23, hermanos, del 39. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las
que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí está la recompensa estuvo la recompensa de José. Hermanos varones, solteros, nunca con filisteas, hermanos, o incrédulas, porque pues ya vieron a Sansón dormido estaba cuando se quedó pelón. Y si creíamos o nos imaginamos que esto fue en el Antiguo Testamento, vamos a Mateo, hermanos, la orden sigue vigente. Mateo 5:37. Leemos de favor a partir del 33. Y si las letritas están en rojo, ¿por qué? Amén. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque el trono es de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es todo, hermanos. Sigamos escuchando los testimonios, o vamos a escuchar los testimonios y sigamos escuchando la palabra de Dios.